Hola a todos de nuevo, soy José Crespillo, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal Classic MTB para MTB Pro y Maillot Mag. Hoy con nosotros una bici absolutamente increíble, para mí la más espectacular de todas las que hemos visto hasta ahora en este canal. Una bici que a día de hoy es una auténtica pieza de museo, una bici espectacular, la mires por donde la mires. La Manitou FS de 1993. Ya sabes, si quieres conocer todos sus detalles, guarda este vídeo en favoritos porque vas a alucinar con él. Para hablar de Manitou y de su historia, obviamente hay que hablar también de nombres propios, como hicimos en su momento con Mike Sinyard de Specialized, como un Gary Fisher, como un Gary Klein o cualquier otro de estos que son tan importantes para la industria y la historia de la bici de montaña. En este caso vamos a hablar de Douglas Bradbury, o Doug para los amigos, una persona que fue la creadora de esta marca y de estas bicis tan espectaculares. Vamos a ver cómo fue toda su historia hasta la creación de estas bicis. Pues vamos a hablar un poquito sobre el amigo Doug Bradbury. Este hombre nació en Los Ángeles en el año 1951 y fue en el año 69 cuando se graduó, y a pesar de que no era realmente un gran estudiante, sí que se le daba muy bien las artes industriales y el autoshop. Hasta 1982, Doug Bradbury lo que hacía era competir sobre todo en competiciones, carreras de motocross y enduro, carreras en las que se pegó unos castañazos increíbles y no paró de hacerse lesiones. ¿Qué pasó más o menos sobre el año 1984? Pues pasó que un día, haciendo una ruta en moto por una de las montañas de la zona, se encontró a unos frikis montando unas bicis con ruedas de tacos por la montaña y dijo: ostras, eso me va a gustar. Y vaya si le gustó, porque también se enroló, como digo, en el mountain bike y también no paró de pegarse porrazos uno tras otro, hasta que decidió que las bicis que él estaba usando hasta ese momento y con las que no paraba de pegarse castañazos tenían que cambiar. Quería hacer una bici a su medida y que fuese realmente funcional para ir por la montaña. Y es ahí cuando él decidió crear la marca Manitou. De 1992 a 1997, Doug Bradbury cede su marca a la empresa Answer, empresa que fabricaría hasta 3 modelos del modelo HT, Hardtail, la bici rígida, y 2 del Full Suspension, la bici que tenemos ahora mismo aquí con nosotros. Por cierto, Doug Bradbury también obtuvo durante esos años hasta 5 patentes de sus bicicletas. Y también una cosa muy importante, en el año 1994, Doug Bradbury pasó a ser parte del Salón de la Fama, del Hall of Fame en Estados Unidos. Menudo personaje, ¿eh? Pues bueno, hablando ya de lo que es la historia de la marca, empezamos con una cosa muy interesante, y es que en el año 86, Doug Bradbury, en su pequeño taller de Colorado Springs, se pone a hacer bicicletas en aluminio. No era nada nuevo, ya había otras marcas que lo hacían, pero él tenía un concepto y una idea muy clara. Él quería hacer bicis que funcionasen muy bien en los senderos, en las bajadas y en los single tracks de su zona. Además, él tenía mucha experiencia previa en el motocross, con lo que él buscaba sobre todo bicis estables y que fuesen muy bien por esos caminos. Es por eso por lo que ideó y creó la marca Manitou. Como os comentaba, al construir cuadros de aluminio consiguió una rigidez muy buena. Pero ¿de qué se dio cuenta Doug Bradbury al construir estos cuadros tan rígidos? Pues que había otros componentes que flexaban demasiado, como por ejemplo los bujes. En este caso lo que hizo fue construir bujes más anchos de lo que se llevaba en aquel momento. Él construyó 2 bujes, uno de 115 milímetros delantero, más ancho, y otro de 145 trasero. Además de también crear un sistema de rueda asimétrica, sin aparaguar como los conocemos, y también de un pedalier de 100 milímetros de anchura. Todo esto se hizo porque, claro, al aumentar las cotas, él tuvo que vigilar el tema de la línea de cadena. Así que de una forma u otra podríamos decir casi que Doug Bradbury fue casi, no sé, el padre del sistema Boost, por decirlo de alguna forma. Pero sí, él se dio cuenta de que ensanchando y sobredimensionando ciertos componentes, el tema de la rigidez ya no era tan comprometido en según qué componentes. Bueno, de la misma forma también al construir cuadros de aluminio, Doug Bradbury tuvo que adaptar diferentes sistemas para algunos componentes, como puede ser esta brazadera para el desviador delantero para tubos de 1.5 pulgadas de diámetro, bastante más ancho de lo que se llevaba en aquel momento. Además también algo muy importante es que Bradbury se fijó en que las bicis de montaña de la época, por ejemplo las Fisher, por decir algo, o las Ritchie, tiraban a geometrías más bien de carretera, pero él buscaba algo mucho más eficiente en la montaña y en los senderos, como os he comentado, con lo que él decidió hacer bicis de tubo superior mucho más largo, vainas más cortas, diferentes geometrías, sobre todo en el tubo del sillín, y un lanzamiento de horquilla también un poco diferente para hacer esas bicis aún más efectivas en la montaña, como comento. Para que os hagáis una idea de lo artesanal del trabajo de Bradbury en aquel momento en su taller, él producía entre 25
y 35 unidades al año de estas bicicletas, tanto la rígida como la doble suspensión. Estoy hablando de los años 87 al 92. Durante esos años él produjo 318 unidades, 62 de las cuales fueron de doble suspensión. Por cierto, de aquellas 318 unidades, muy poquitas unidades quedan a día de hoy. Y si veis alguna foto por ahí, o alguna, si tenéis la suerte de ver alguna en directo, veréis que los acabados no son tan finos como estos y hasta los tonos de los tubos son más mate, tienen otras tonalidades, pero son unas bicis igualmente espectaculares, unos auténticos unicornios. En aquel momento, durante aquella época, Doug Bradbury tenía en su taller una o dos personas. Una persona que se dedicaba a soldar y una segunda persona a la que contrataba a tiempo parcial para que hiciese trabajos de mecanizados. Así que, como veis, era un trabajo 100% artesanal. Vamos a hablar ahora de Bradbury y su experiencia con el tema de las suspensiones. Allá por el año 89, Bradbury todavía estaba un poco a la expectativa de ver por qué nadie se metía de una forma seria a hacer suspensiones para bicicletas de montaña. Pero ¿qué sucedió en el 89? Que él tuvo la suerte de ver a Craig Herbold con uno de los primeros prototipos de la horquilla RockShox, la RS1, y dijo, bueno, este es el momento. ¿Qué pasó? Que durante el año 89, sobre todo en el invierno del 89, Doug Bradbury empezó a trabajar en su propio diseño de horquilla, la primera Manitou, que luego además competiría en el año 90, de la misma forma que también compitió la RS1. Y además la Manitou compitió con dos ciclistas, con dos pilotos súper importantes, con Juli Furtado, que además ganó el primer campeonato del mundo de la historia allí en Vail con esa horquilla con la Manitou, y con John Tomac. Seguro que habéis visto un montón de esas fotos con él compitiendo en el cross country en descenso con la horquilla Manitou. Como os he comentado, Bradbury se fijó en RockShox, pero su concepto fue radicalmente diferente al de RockShox con su RS1. ¿Qué es lo que hizo Bradbury? Bueno, él buscaba una horquilla que no cambiase tanto la geometría como lo hacía la RockShox RS1, que además tenía bastante recorrido para la época, 5 centímetros, con lo que él ideó una horquilla que no variaba para nada la geometría de la bicicleta y además no funcionaba por aire y aceite como lo hacía la RockShox, sino por elastómeros. Sí, elastómeros. Estas piezas cilíndricas construidas en poliuretano y que, colocadas en diferentes fases, otorgaban hasta 3,5 centímetros de recorrido, en un sistema que, bueno, era bastante aceptable para pequeñas irregularidades, pero no lo era tanto para impactos grandes como si sucedía con las horquillas de aire y aceite. Lo bueno de estas horquillas y estas suspensiones es que eran muy fáciles de mantener, mucho más ligeras y además que la construcción que ideó Doug Bradbury hizo que, sobre todo en modelos posteriores, las pastillas de freno no rozasen en las llantas o en las cubiertas al pedalear fuerte con las oscilaciones de las ruedas. Y un último detalle muy importante sobre la horquilla Manitou de primera generación, y es que entre los años 90 y 91, mientras Doug Bradbury las producía artesanalmente en su taller, las horquillas eran algo diferentes de lo que podéis ver en esta, que es de primera generación del 92, pero ya construida por Answer. Luego hablaremos de esta marca. Pero las diferencias principales de las horquillas de primera generación del 90 y del 91 eran principalmente las punteras, los logos, el color de fondo de las botellas y algún otro pequeño detalle más. No eran exactamente las mismas. Estamos en el año 91 y gracias a los éxitos que tuvo la horquilla Manitou en los mundiales del año anterior en Vail, la marca Easton se acerca a Doug Bradbury y le empieza a proporcionar tubos y materiales de su marca, un aluminio de gran calidad. Seguimos en el año 91 y en ese año, como comento, Doug Bradbury presenta su prototipo de la Manitou Full Suspension en el Salón Interbike de Las Vegas, donde obviamente no pasa desapercibida, porque este diseño, en el que incluía una segunda horquilla en la parte trasera de la bicicleta, era algo completamente radical y súper novedoso en aquel momento. Tanto fue ese éxito, ¿no?, de la bici y del concepto en general, que la marca Marin acabó también comprando la patente y elaborando y creando también algunas bicicletas con este concepto. Por eso podéis ver la Marin FRS, con la trasera exactamente igual a la de la Manitou, con esta segunda horquilla adaptada a su cuadro. Como ya hizo Klein, Bradbury también acuñó el término de fuselaje para referirse a cuadro, tija, horquilla, potencia y manillar, y en algunos casos también las ruedas y desviadores, como os he comentado, porque eran de una anchura específica cuando él las construía para todas sus bicis. Con lo que ese término aeroespacial la verdad es que le quedaba al pelo, porque estas bicis son auténticos aviones. Siguiendo con la historia de la marca, vamos a retrotraernos un año antes, a 1990, que es el año en el que la gente de Answer se presentan a Doug Bradbury, se estrechan la mano y empiezan a tener sus pequeños acuerdos. Si sois del mundo del motocross, igual conocíais ya previamente la marca Answer, ya que producían también todo tipo de piezas para motos de cross y de enduro. En el año 90, Answer tenía un par de productos enfocados al mundo de la bici de montaña, como eran las potencias ATAC
y las horquillas AccuTrax, esas horquillas que podéis ver en las bicis Yeti. De esta unión, 2 años después, nacerían las bicis HT y FS, ya con las siglas de Answer en sus cuadros. Durante estos 2 años en que la gente se enteró que Answer iba a empezar a producir las bicis de Manitou, la verdad es que hubo bastante polémica, porque las bicis eran tan artesanales, tenían ese halo de exclusividad tan intenso, que bueno, la gente llegó a pensar que produciéndolas más en masa y además a través de una empresa que en teoría no hacía bicicletas, iba a ser un desastre, pero la verdad es que la realidad fue que se equivocaron totalmente. Las bicis fueron absolutamente espectaculares y además Answer tuvo todo el detalle de seguir las directrices de Doug Bradbury. Answer no tocó ni un solo de los diseños que Bradbury hizo para sus bicis, con lo que todo ese aroma intenso que dejaba Bradbury en sus bicis también se traspasó al momento en que empezaron a fabricarse por Answer. Bueno, pues nos hemos dado un buen repaso por la historia personal de Doug Bradbury y también de la propia historia de la marca. Vamos a ver ahora la bicicleta, sobre todo vamos a ver el cuadro muy en detalle porque es el alma de la bici y es donde se concentra gran parte de la tecnología y sobre todo de la particular belleza visual de esta bicicleta. Una bicicleta que está construida con tubos de la serie Easton Vari-Lite Program de la serie 7000, en este caso 7005, cosa que luego, como también os comentaré, fue un problema sobre todo basado en roturas y fisuras. De hecho, esto es importante que sepáis, esta bicicleta es un auténtico unicornio, una rareza, no solo en sí por lo bien cuidada que está, es porque no está fisurada. Todas las bicis que se usaron, sin excepción, todas se acabaron rompiendo o fisurando. Algunas de ellas se repararon y siguen todavía en circulación y otras, como es el caso de esta, nunca se usaron. Esa es la razón por la que esta bicicleta está exactamente como el primer día, nueva y sin romper. Esto es algo muy importante para que os hagáis una idea de la gran problemática que supuso el usar estas tuberías. Unas tuberías que a la hora de soldar, al ser tan rígidas y finas y ligeras, no soportaban bien el estrés y las cargas y acababan rompiéndose sobre todo por las pipas de dirección y por el pedalier. Aún así, bueno, la bici era realmente ligera y además, antes os he comentado también el tema de las geometrías que adaptaba Doug Bradbury a sus bicis de montaña. En este caso teníamos 71 grados en la dirección, 73 en el sillín, esto era algo más o menos típico, pero Doug Bradbury prefirió hacer una bici relativamente larga entre ejes para la época, 107 centímetros y con unas vainas bastante cortas. Es decir, era una bici que se comportaba muy bien a altas velocidades y también traccionaba muy bien subiendo. La verdad es que la experiencia que él demostró tener en el mundo del motocross y del enduro lo supo plasmar muy bien en estas bicicletas de montaña. Bueno, pues como os comentaba, Answer se puso a producir las Manitou FS y Hardtail también en el año 92 y la verdad es que pusieron toda la carne en el asador porque los acabados de estas bicicletas eran de otra galaxia literalmente. Solo ya mirando el pulido de sus tubos ya vemos que aquí algo se cuece, ¿verdad? La bici es espectacular visualmente. Además, fijaros también en las soldaduras, unas soldaduras súper gruesas que se dejaban a la vista precisamente para reforzar esa imagen deportiva y potente de la bicicleta. Y además, otra parte súper importante de todo esto son los mecanizados. El trabajo de mecanización del aluminio en esta bicicleta es supremo, es excelsior, como dicen algunos. Es absolutamente espectacular y lo podemos ver sobre todo en la corona que sujeta la horquilla trasera, una pieza mecanizada en un solo bloque de aluminio de forma espectacular. Fijaros en todos y cada uno de sus detalles y los orificios que han planteado para hacer esa pieza completamente hueca, espectacular. Más mecanizados alucinantes, por ejemplo, la pieza que se une a los tirantes en la parte inferior del basculante y que se une a su vez también por detrás al eje de pedalier, una pieza también trabajadísima. Y bueno, cómo olvidarnos de la potencia también Manitou. Fijaros en la parte inferior cómo está ahuecada y trabajada al CNC de una manera exquisita. Como digo, aquí se puso toda la carne en el asador para hacer lo mejor de lo mejor trabajando en aluminio. Otros dos tubos también bastante interesantes por su concepción son el de la dirección y el del eje de pedalier, que estaban fresados y que ofrecían diferentes espesores en según qué zonas. Estaban más trabajados, más rebajados en el centro y un poco más anchos en los extremos donde se encajaban los rodamientos o las cazoletas en su momento. También es cierto que, curiosamente, a pesar de todo ese trabajo, como os he comentado, se fisuraban muchísimo. Y es que las tensiones generadas en esas zonas fueron muy grandes para el estrés que tenía que soportar el cuadro y, como comentaba, todas las veces que se usaron se acabaron rompiendo por allí. Suspensiones. Vamos a ver la razón de ser de esta bicicleta y, sobre todo, bueno, la causa por la que también es tan espectacular visualmente. Bueno, como sabéis, Doug Bradbury decidió poner una segunda horquilla en la parte trasera de su bicicleta para conseguir una bicicleta de suspensión total o full suspended, de ahí las siglas FS. En este caso contamos con las suspensiones Manitou de generación
3. Estamos ya en el año 1993 y, curiosamente, en este 93 podemos encontrarnos bicicletas de la misma generación con suspensiones diferentes. Con la generación anterior, las Manitou 2, que como sabéis tenían toques de color violeta anodizado y no azules. Además, la gran diferencia entre aquella bicicleta y esta otra a nivel de suspensiones es que las horquillas Manitou 3 ya traían las barras también en aluminio de la marca Easton, además con este acabado negro para procurar un acabado, pues eso, antifricción sobre todo. El recorrido seguía siendo el mismo, de 3,5 centímetros, el funcionamiento también exactamente el mismo con elastómeros, pero en este caso los diales que en la Manitou 2 estaban en la parte inferior pasan a la parte superior, son mucho más definidos, con unos clics y funcionan de una forma mucho más eficiente. Tanto las horquillas Manitou 2 como Manitou 3 ya se caracterizaban por tener sobre todo un puente mucho mejor trabajado y muy sólido, con lo que, como os he comentado anteriormente, las pastillas de freno ya no rozaban en las llantas. Esto era algo muy importante en su momento. Pero bueno, vamos a hablar de la suspensión trasera. Una suspensión que, como podéis ver, tiene 3 puntos de giro. Y además, en cada uno de esos puntos de giro tiene casquillos de fricción. Sí, son casquillos de fricción que se embutían a presión y que curiosamente hacían de la parte trasera una trasera bastante rígida. Tened en cuenta que esta tecnología es muy primitiva, entonces no se usaba, no se estilaba el usar rodamientos. Entonces, esto funciona todo a través de casquillos de fricción. Y fijaros en este punto de giro, muy importante por cierto, que funciona a modo de Horst Link. Y esto es lo que hace que la horquilla funcione de una forma muy efectiva y la suspensión realmente sea activa. Bueno, realmente la suspensión funcionaba, a pesar de su escaso recorrido, funcionaba bastante bien, porque el único problema que tenía era que al ponernos de pie se hundía un poquito, pero incluso tirando de freno la suspensión no se bloqueaba, con lo que, como comento, la suspensión era bastante activa y bastante efectiva para ser una cosa tan primitiva, tan arcaica y con tan poquito recorrido. Pero bueno, Bradbury lo tenía claro, quería una bici ante todo súper cómoda. Antes he hablado someramente acerca del tema de los elastómeros, la forma en la que funcionan estas suspensiones de poquito recorrido, como os he comentado, más ligeras, pero sobre todo pensadas para irregularidades más pequeñas. Y es que los elastómeros tenían un problema principal bastante grave. Como veis, pues bueno, es una pieza elástica y resulta que, bueno, pues los elastómeros cuando hacía frío funcionaban raro, la suspensión se quedaba dura. Si hacía calor pasaba lo contrario, demasiado blanda. Si tenías la mala suerte de que a través de los retenes o guardapolvos entraba agua, suciedad, barro, los elastómeros morían literalmente. Y además también con el uso intensivo, obviamente el material se iba degradando hasta que dejaba de ser efectivo. Para que os hagáis una idea, como sabéis, Jürgen Benecke corría con una bici como esta en la Copa del Mundo de Descenso. Su bici tenía un poquito más de recorrido, pero Jürgen nos comentaba que después de cada bajada tenía que cambiar todos los elastómeros de sus suspensiones porque acababan fritos. Por cierto, hablando de Jürgen Benecke, una figura clave en el mountain bike de primeros de los 90, ya que era un downhiller, un piloto de descenso súper espectacular, alemán, un tío grandote que bajaba súper fuerte. Y es que Jürgen Benecke, con una bicicleta exactamente igual a esta, ganó en el año 1993 la Copa del Mundo de Descenso, que entonces se apellidaba por el patrocinador Grundig. Imaginaros lo que se suponía. Una bicicleta que para nosotros a día de hoy sería prácticamente una bicicleta de cross country y aún así con poquísimo recorrido, pero que entonces era lo que se usaba para descenso. Os aconsejo que miréis Google o YouTube, porque vais a ver cantidad de vídeos espectaculares de Jürgen Benecke bajando como un loco por el Mammoth Kamikaze, por cierto, otro descenso súper mítico, y que también ganó en el año 94, al igual que el Reebok Eliminator. ¿Sabéis aquellas carreras que se hacían de 2 en 2, eliminándose de 1 en 1? Eso era alucinante. Pues bueno, Jürgen Benecke consiguió todos esos hitos con una bicicleta como esta. Otro dato importante acerca de esta bicicleta y de este diseño en concreto, y es que esta bicicleta se mantuvo así, con este diseño de doble horquilla, hasta el año 94. En el año 95 cambiaron radicalmente el diseño de esta bicicleta y pasó a tener un amortiguador también de elastómeros, curiosamente, en la parte inferior del tubo superior, con lo que ya este diseño tan espectacular pues dejó de hacerse. Y bueno, vamos a ir terminando la review de esta bicicleta tan espectacular con el tema de periféricos y componentes que conforman este grupo tan espectacular. Como podéis ver, el grupo elegido para montar esta bicicleta ha sido un XTR M900 de 1992, un grupo que ya casi es un clásico dentro de nuestra sección clásica, porque en aquella época, si querías tener una bicicleta tope de gama, tenías que montar aquel grupo. Que por cierto, tenemos todo monográfico de ese grupo en nuestro canal MTB Clásica, así que no os lo perdáis para saber muchos más detalles de dicho grupo. Y dentro de los componentes, aparte del grupo, que también conforman esta bicicleta, vamos a ver dos marcas muy típicas de la época, como son Grafton y como son Ringlé. Son dos marcas súper exclusivas que producían material y accesorios y componentes
en aluminio, sobre todo de colores anodizados, muy típicos en la época, de gran calidad y que van al pelo en este tipo de bicicletas. Por ejemplo, las bielas son unas Grafton Topline, anodizadas también en azul, a juego con todo lo que es el tema visual de la propia bicicleta, como también a nivel visual veremos un montón de piezas en azul anodizado de la firma Ringlé, que son, por ejemplo, los cierres de las ruedas, el portabotellín en aluminio súper ligero y también los soportes de los cables de los cantilevers, en un diseño con la forma de la paz, muy típico también de la época. Continuamos con el tema de periféricos y hablando de la parte superior de la bicicleta, pues podéis ver esta potencia mecanizada tan bonita de la que hemos hablado anteriormente, el manillar Answer de la firma Answer Hyperlight en color azul anodizado también a juego con la línea cromática de la bicicleta, la tija de sillín también hecha por Answer, como sabéis forma parte del propio fuselaje y que es una tija curiosamente larga, 430 milímetros, aunque también bastante ligera, 330 gramos, que se ajustaba con un tornillo en la parte superior de una forma bastante eficiente, por cierto. Y en cuanto al sillín, bueno, es un clásico de los clásicos, valga la redundancia, y es que es un sillín Flight Titanium, en este caso en color blanco, una cosa que no es muy habitual y que también refuerza bastante la imagen así potente y deportiva de la bicicleta. Vamos terminando todo el tema de periféricos y componentes con la dirección, una dirección que además es de una medida bastante especial para la época, de 1,25, bastante más ancha, así también lo quería Bradbury para hacer estas pipas de dirección más rígidas, que por cierto también es una pipa de dirección relativamente alta para la época. Como comento, es una dirección de 1,25 de la firma Diacompe, el modelo AGH, también un modelo típico de los años 90. Y continuando con las ruedas, vamos a ver estos neumáticos, los Hutchinson On The Rocks. Además, este modelo es un modelo particular, porque como veis tiene esta banda azul que significa que tiene protección de Kevlar. Estos neumáticos se hicieron sobre todo como un contraataque, como una contraofensiva a los neumáticos Panaracer Smoke, que eran los que más se iban en la época y que agarraban un montón. Como digo, la marca francesa Hutchinson sacó este modelo inspirado en aquel Smoke americano y se convirtió en una rueda que aquí en Europa que todos conocemos muy bien, porque además es una cubierta muy polivalente, en este caso es de 1,90, que valía también para cross country, y también tenemos versiones de 2.0 y hasta 2.1 para descenso, con versiones goma tender, como decían ellos, de goma blanda. Como digo, una cubierta que también se hizo histórica y mítica. Y finalizamos con los datos de peso y precio, como solemos hacer habitualmente. Bueno, en cuanto al peso, esta bici se nos iba hasta los 12 kilos y 200 gramos, lo que es bastante ligero para una bicicleta de aluminio de doble suspensión de hace 30 años nada más y nada menos. Y en cuanto al precio, aquí sí que viene ahora mismo lo gracioso. Si pensáis que las bicis actuales, las de gama alta, son espectacularmente caras, cuando escuchéis lo que costaba esta bicicleta allá en el año 93 vais a alucinar. Bueno, Manitou nos vendía en su momento el fuselaje, como os he comentado. Aquel fuselaje costaba 600.000 pesetas de la época. Con lo que para hacer un montaje acorde, pues había que invertir aproximadamente, porque es posible que pueda ir arriba o abajo, pero aproximadamente unas 850.000 pesetas del año 1993. Estas 850.000 pesetas, allá en el año 93, al cambio serían unos 5.100 euros. Y estos 5.100 euros del año 1993, según nos dice esta aplicación que nos calcula la inflación, a día de hoy en 2023 serían nada más y nada menos que 10.565 euros. Menuda locura. Pero bueno, así funcionan las gamas altas y en este caso unas bicicletas trabajadas a mano de una forma espectacular con el aluminio mecanizado. Y hasta aquí el repaso a esta Manitou FS de 1993. Como os decía antes, una auténtica pieza de coleccionismo y una obra de arte pues digna de estar expuesta en cualquier museo. La verdad es que la bicicleta es absolutamente espectacular, ¿verdad? Por cierto, en los comentarios, decidnos si la conocíais antes o no, qué os ha parecido. Y nada, bueno, pues os espero en el siguiente vídeo. Además, no lo olvidéis, si no os habéis suscrito ya, hacedlo, pulsad la campanita, dad like, compartid este vídeo con todos vuestros contactos del mundo de la bici que seguro que les gusta muchísimo. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!